audiencia, bienvenido a Mirando Lejos. Hoy vamos a tener uno de estos programas que la idea de la gente que me acompaña en este proyecto de Mirando Lejos es despertar la reflexión, intentar acercar la decisión a la racionalidad, tratar de ampliar el horizonte. Y el horizonte se amplía con el pensamiento, mirando la realidad con los ojos de la imaginación, con el pensamiento que se piensa. Podemos tener un programa en donde vamos a actualizarnos nosotros. Vamos a ver qué incidencia va a tener la inteligencia, o ya tiene la inteligencia artificial en el campo económico, en el campo político, en el campo afectivo, sentimental de los seres humanos. ¿Cómo somos? ¿Cómo vamos a ser el ser humano, el individuo, vos, yo, interactuando con la inteligencia artificial? ¿Será que la inteligencia artificial, aparte de ser un abastecedor de conocimiento y de información, puede llegar a moldear nuestro mundo interior, nuestro mundo afectivo? El ser humano es lo que lleva adentro suyo, o fuerzas externas pueden modificar la geografía sentimental de un hombre. Siempre se ha dicho que el mal y el bien, el odio y el amor conviven en el ser humano, y el campo de batalla es el corazón humano. ¿Y qué va a hacer ahora la inteligencia artificial? Una fuerza exógena creada por el hombre, y como decía Fernando Carvalho, nuestro invitado, es la única herramienta que ha creado el hombre, al cual quizá el hombre no pueda ordenarle, darle órdenes, disciplinarla. Entonces estamos en un mundo complejo, porque con nuestro invitado hoy no solamente vamos a hablar de la inteligencia artificial, sino también yo quiero tocar con él temas que tienen que ver con el mundo, porque nosotros los paraguayos estamos insertos en el mundo. Y ayer y hoy yo pensaba que yo fui el único que me enteré. Uno siempre presume que es muy informado, y dije yo, ¿será que la gente con la cual voy a estar hoy almorzando se van a enterar de lo que pasó en Nepal? Y hoy, en esta conferencia de Capazo, en la mesa que pude compartir con gente, todos estaban enterados de lo que pasó en Nepal. Y ahí uno ve cuando la política que nos adecua, que nos adapta, la falta de flexibilidad de las instituciones para adaptarse a los nuevos desafíos sociales, se queda rezagada con respecto a la modernización socioeconómica que vive un país, o a la revolución comunicacional que vive. Pues estamos viviendo en un mundo en donde estamos todos comunicados y nadie está controlado. Bueno, y hubo una irrupción espontánea de masas estudiantiles, en donde hoy leía que las Fuerzas Armadas destituyeron al primer ministro, al ministro de Finanzas, al gobierno, y veía hoy, leía que las Fuerzas Armadas se tuvieron que sentar a negociar con los estudiantes que se han soliviantado y han hecho una suerte de rebelión popular. Estamos en un mundo en donde de nuevo la geopolítica ha llamado a la puerta y dijo, yo quiero volver a entrar. La lógica geopolítica hay que considerarla, y no solamente considerar la lógica de la globalización. Entonces estamos en un escenario en donde la globalización tiene su vigencia, pero en donde también la geopolítica empieza a poner, no frenos a la globalización, empieza a zonificar el mundo de manera diferente, en un mundo que nosotros ya estamos viendo, no el ocaso de Estados Unidos, sino el final del mundo unipolar. Estados Unidos, que fue el gran triunfador de la Guerra Fría, y símbolo de eso fue la caída del muro de Berlín y la desunión de la Unión Soviética, hoy en día dejó de ser el único país del mundo, y la semana pasada presenciamos que China continental convocó nada más y nada menos a una conferencia en donde estuvo el líder de China continental, estuvo Putin, el presidente de Rusia, estuvo el presidente de la India, en donde entre estos tres países siempre hubieron conflictos, pues son, aparte de ser países fronterizos, son países con vocaciones, no voy a decir hegemónicas, de liderazgo regional. Entonces estamos ante un mundo diferente, y nosotros los paraguayos
tenemos que saber que todos esos cambios que se dan en el mundo, que todos estos cambios tecnológicos también van a entrar no solamente en el manejo de la política, sino en nuestro manejo personal, de nuestros asuntos personales. También van a entrar en nuestra convivencia diaria, en nuestra cotidianidad. Uno va hoy en día a un restaurante, se sienta y ve que las parejas o las familias, en vez de estar conversando en la mesa, todos están chateando y están pegados a un artefacto digital, a un celular. De repente hay que preguntarse qué incidencia va a tener o cuántas horas al día. Hoy en día un paraguayo está dependiendo de su celular, vinculándose a través, o sea, se vincula al mundo exterior a través de un celular, o está trabajando o está haciendo otras cosas. De todo este escenario nuevo vamos a hablar con el doctor Fernando Carvalho, ex profesor en Francia de la Sorbona, periodista de gran prestigio en Perú, estudioso de filosofía en Alemania, es un pensador, un intelectual exquisito, al cual me une una gran amistad con él, pero sobre todas las cosas una admiración y una suerte de vínculo de discípulo a maestro. Así que después de la pausa vamos a tener un menú especial. Hoy esta noche vamos a pensar, y vamos a pensar en la mano de un intelectual de alcurnia, Fernando Carvalho. Enseguida volvemos mirándole. Fernando, ya te presenté un poco, hice una pequeña introducción, me tomé el atrevimiento de dar una pequeña introducción. Te estuve escuchando una conferencia que diste para la Cámara Paraguaya de Supermercados. Tocaste un tema central y tocaste un tema que me impresionó mucho, en el sentido de que la interactuación entre el ser humano, que crea una nueva instancia, una nueva herramienta tecnológica, que en principio fue creada para que le proporcione conocimiento al ser humano. Pero ahora, según te escuché, esa máquina que está en un teléfono, por ejemplo, en una computadora, pero es intangible desde el punto de vista, llamémosle, no la conocemos, es capaz también de afectar nuestro mundo afectivo. Hablaste de cómo se ha modificado la sexualidad en el ser humano a partir, digamos, de la inteligencia artificial, los sentimientos. No sé si uno con inteligencia artificial, el hombre se expande o se retrae a sí mismo. ¿Cuáles son tus pensamientos al respecto? Yo pienso que como ante todo descubrimiento innovador y radical, hay dos posibilidades y que depende de lo que el ser humano asuma como valores, que es lo que aspira a vivir a título individual y a título colectivo nacional, ¿no? Es un instrumento, la inteligencia artificial, creado por el hombre de una magnitud insospechada inicialmente, pese a que fue diseñada por un matemático inglés, Alan Turing, que venía aureolado por el prestigio de haber descifrado códigos de comunicación secreta de los nazis, ¿no? De ahí viene, de este talento de, con sus recursos, buscar y diseñar finalmente una computadora, por una parte, y una vez que se dispuso de computadoras, imaginar que se podía programar con mucha información a una computadora para que sepa más que lo que el ser humano sabe, que aumente conocimiento, que haga vínculos, etc. Pensar significa eso, ¿no? Relacionar cosas que parecen separadas. Cuando uno desarrolla una filosofía nueva es porque ha vinculado un concepto como, por ejemplo, libertad con la marcha de la historia. Antes de Hegel, a nadie se le había ocurrido definir a la filosofía como la época hecha concepto.
hay una novedad ahí radical. Y cada gran filósofo ha aportado una novedad, ha diseñado conceptos e ideas y planteamientos que no habían antes. Ahora, sobre todo por la tesis de base que introduce quizás Sócrates en el occidente de una manera radical, conócete a ti mismo y solo sé que nada sé. Y es a partir de esa premisa que supone rechazar todas las convenciones, todas las herencias recibidas, solo sé que nada sé, que me echo a buscar sobre qué fundamentos rigurosos se puede tener conocimiento. La inteligencia artificial responde a ese mismo paradigma, pero es cierto que, por ejemplo, ha descubierto ya un antibiótico en una universidad americana especializada en tecnología, el MIT, ¿no?, de Massachusetts, y al mismo tiempo puede diseñar la trayectoria de misiles que salgan de la atmósfera y que den el blanco una vez que hayan regresado, sin el error que los seres humanos podemos cometer. Claro, quizás es un error usar misiles en general, pero en vista de que se usan, más vale que den en el blanco. Entonces, estamos ya ante realizaciones desde el punto de vista de la medicina, desde el punto de vista de la guerra, desde el punto de vista también de la difusión del conocimiento. Cualquier persona puede preguntar qué cosa es el teorema de Pitágoras y luego decir, no he entendido, explícalo mejor, ponme ejemplos. Es decir, podemos usar esto para la educación de la misma manera que para matar en guerras, o de la misma manera que para curar enfermedades o diagnosticar patologías. Desde el punto de vista de las relaciones personales, es totalmente previsible que la acumulación de datos sobre una persona, sobre su vida amorosa, por ejemplo, permita que haya paradigmas interpretativos. Como decimos en materia de amor, uno siempre se cae en el mismo hueco. El ser humano es el único animal, se dice que se tropieza con la misma piedra más de una vez, ¿no? Y eso se vive desde el punto de vista de las relaciones, no solamente las amorosas, también las de amistad, cuando hay mucho afecto comprometido, ¿no? Entonces, es posible y se está haciendo cada vez más que si está nutrida de mucha información, quizá más de la que yo quiero darle, porque la inteligencia artificial puede saber qué películas me han gustado. Pero a ver, yo, si quiero saber, si quiero conquistar a una mujer, pongo la inteligencia, hago un perfil, fulana de tal, y yo entonces empiezo a descubrir sus preferencias para seducirla, digamos. Entonces uno puede hacer eso. Claro, consultar. ¿Te parece que soy compatible con una mujer o un hombre que responde a estas características? Edad, formación, lengua materna, intereses, hobbies, experiencias, tal y como la inteligencia artificial va a saberlo ella sola por la página Facebook. Ahora, o por la... Pero todo esto, ese conocimiento que uno puede adquirir sobre la otra persona y la otra persona sobre uno mismo, porque se cruzaron, porque simpatizaron, porque coincidieron en un evento social. La pregunta que te quiero hacer, ¿va a hacer que la relación interpersonal fluya o se obstruya con inteligencia artificial como un actor de nuestra vida, como hoy en día el celular es un actor de nuestra vida, un compañero, o porque la gente está en el TikTok, o porque la gente está en el Instagram, o porque la gente está en el Facebook, lo que vos quieras, mostrándose en bikini las mujeres, los hombres mostrando sus músculos, estupideces, banalidades o cosas profundas posiblemente. Mi pregunta que te quiero hacer, ¿esto va a ser la inteligencia artificial una herramienta para que fluya la necesidad de buscar en un ser humano, o es que yo me conformo, mi mismidad con la inteligencia artificial afectivamente me pueden equilibrar? El número de los divorcios en el mundo aumenta, porque hay más libertad para hacerlo y más libertad, igualdad entre los géneros. Es un hecho que los seres humanos no sabemos escoger con mucha frecuencia bien a nuestras parejas amorosas. Por ejemplo, si la inteligencia artificial con la que yo correspondo
tiene informaciones sobre la persona a la que yo me quiero acercar, a la que yo quiero enamorar, pero, para poner un caso extremo, sabe que es racista, que desprecia a ciertas etnias, o a los judíos, o a los alemanes, o a los árabes, y sabe que tú tienes convicciones antirracistas, te va a decir, acá hay una ruta de colisión, porque esas cosas puedes no verlas, o puedes creer que las vas a pasar por alto, pero la primera vez, la segunda vez, la tercera vez que te van a decir, vas a sentirte decepcionado, que afecta a tu visión moral. En el caso de mi país natal, el racismo se dirige en general hacia los pueblos originarios y hacia los pueblos de lenguas propias. Y hay efectivamente un racismo de mucha gente de la costa, personas que se sienten blancas, europeas, que tienen desprecio por el mundo andino y el mundo de la selva. Entonces, si uno se enamora o quiere acercarse a una mujer, omitirá pensar en eso inicialmente. Uno inicialmente en una relación siempre saca sus mejores plumas. Claro, en el pero va a aparecer en el periodo de enamoramiento. Pero va a aparecer el tema en un momento. Te hablo sobre racismo como un ejemplo fácil y bastante grueso, ¿no? Pero hay muchas otras cosas. Por ejemplo, la relación con los hijos, la relación con la honestidad, con el dinero. Por ejemplo, los biorritmos. Hay personas que necesitan despertarse lentamente y tener una actitud recogida para comenzar con un nuevo día, mientras que otras personas comienzan muy apuradas y muy nerviosas. Entonces, hay una serie de factores que a los que no presta atención uno inicialmente, omite, porque quiere creer que es una acción viable, pero quizás no lo es, y es bueno que eso se sepa de antemano. Antes, ese rol lo ejercían las madres, los padres, los amigos mayores, pero en materia de amor es aquello en lo que cometemos más errores, ¿no? No sé si te escuché mal, los divorcios aumentaron y también la actividad sexual también se volvió menos frecuente, digamos. Por lo menos en algunos países. No solamente que la natalidad baja considerablemente en casi todas partes. Paraguay en ese sentido todavía tiene un bono demográfico, es uno de los países con más tasas de natalidad de América Latina, ¿no? Ya no va a seguir subiendo. Bueno, pero encuestas hechas este año en Francia a jóvenes entre 18 y 25 años muestra que el porcentaje de jóvenes que no ha tenido ninguna experiencia sexual durante el último año ha crecido considerablemente y no les importa, no les importa. Es decir, algo ha sucedido con eso. Hay varias hipótesis para explicar. Una de ellas tiene que ver con la iniciación a la sexualidad a través de la pornografía, que es de tan fácil acceso. Ahora, cuando yo era joven, ver una foto de una mujer desnuda era ya difícil. Hoy no solamente desnuda, sino haciendo cualquier cosa, en cualquier circunstancia, mujer, porque es lo que me atrae a mí, pero igual pasa en el sentido contrario, ¿no? Entonces, hay un problema con la sexualidad y las redes, porque hay parejas que prefieren tener prácticas sexuales sin verse a partir de sus respectivas cámaras. Y hay una oferta de pornografía a cámaras para que entres en contacto con alguien sin verla nunca físicamente. ¿Y la inteligencia artificial cómo juega en eso? Puede llegar a detectar con más fineza que lo que uno mismo sabe de lo que te gusta y de lo que no te gusta. Porque también en materia de sexualidad no todos tenemos una gran lucidez, no todos tenemos una gran lucidez. Para esas cosas, la inteligencia artificial, si te ve en acción con cámaras de este tipo y si contestas tú a las preguntas que ella te plantea, vas a ver cosas de ti, sobre lo que es tu gusto, esos son los límites de la experiencia que quieres tener. Decime una cosa, y en el mundo laboral, o en el mundo general de la formación, la educación es un problema en este país, en mi país. En Perú creo que también, ¿verdad? Grave. Pero creo que menos, porque ustedes tienen, digamos, una tradición cultural, premios Nobel, Mario Vargas Llosa, pero es una isla. Hemos retrocedido en los test PISA, a los que tanto Paraguay como el Perú se somete libremente, hecho por la OCDE, y que mide a una cierta edad la comprensión lectora y matemáticas. Aplazados nosotros. ¿Ustedes están aplazados? También. Bueno. La pregunta es, o sea, a ver,
nosotros somos hombres de lectura, de haber leído toda la vida. Pero yo quiero saber una persona que no tuvo nuestra biografía. Nosotros somos hombres de libros, nos gustan los libros, nos gusta leer, nos gusta escribir, el ensayo, la novela, lo que vos quieras. Tenemos, digamos, un cerebro musculado, no porque nacimos así, sino porque uno lo va adquiriendo, tiene una inclinación. Bueno, ahora, el que no tiene ese conocimiento previo, ese, ¿cómo se dice?, ese background, ese conocimiento, ese respaldo intelectual, la inteligencia artificial, yo entiendo que yo puedo utilizar para determinadas cosas y me sirve de mucho, pero si vos no tenés ese conocimiento previo, ¿qué impacto puede tener no solamente la inteligencia artificial, sino esta inflación de información que hoy tenemos a través de las redes? En materia de lectura, nada podrá reemplazar un libro de un autor que escribe con su estilo, con su originalidad, con sus temas, con su experiencia, con sus sufrimientos y con sus alegrías. Vamos a ver una cosa, ¿no?, para compartir con la audiencia. Estoy escribiendo un libro y entonces ahora, porque comenté recién, mi hijo me enseñó algo de inteligencia artificial, soy un minusválido, no entiendo mucho, pero lo que yo noto que como escritor me va a sacar la voz si yo sigo la inteligencia artificial. O sea, me expropia, se impone la inteligencia artificial. Se puede llegar, o sea, nosotros somos personas de lectura, de pasado, digamos, de esto, pero me expropia la voz. Bueno, cuidado que, o sea, es un desafío a la creatividad, igual que en las otras artes, la pintura y el cine, ¿no? Hay novelas que han sido escritas enteramente por inteligencia artificial. Tú le das 1000 novelas, léelas y le puedes pedir, oye, sobre la base de lo que has leído, quiero que me cuentes la historia de un hombre con una mujer que tienen 2 hijos y un perro y que van a hacer vacaciones al campo y muere un hijo y se pelean. Y te lo puede contar eso. De la misma manera que te puede contestar otras cosas filosóficas, si tú las nutres con la información requerida. Pero aunque hay un debate si es reconocible o no, de la manera que hay un debate si una falsificación de Dalí es reconocible o no, el propio Dalí validaba cuadros que después se supo que no eran de él, tenemos ese problema con Rembrandt, tenemos ese problema con Picasso, se puede falsificar obras de arte, igual se puede hacer novelas por inteligencia artificial que han sido hechas sin ninguna emoción, con 0 emoción, con pura reproducción de la memoria que guarda de escenas similares y el uso de las palabras. Eso existe. Yo creo naturalmente que es una amenaza grave a la creatividad del ser humano y a la profundidad de nuestras emociones que hayan obras de arte, obras escritas en este caso, que no procedan de una experiencia real, con la dosis inevitable que tiene de sufrimiento y de alegría. O sea, ¿te parece que la inteligencia artificial puede llegar a sacarle la voz propia a un escritor? Suponete Mario, que tenía Mario Vargas Llosa, peruano, amigo, un gran escritor. O sea, si él hubiera apelado a la inteligencia, él perdía su estilo, perdía su voz, perdía su identidad, perdía su sentimiento fragmentado. Eso pierde alguien que dice, voy a hacerme una obra. ¿Vos serías capaz de distinguir eso? Yo creo que sí. Por ejemplo, García Márquez tiene ciertas expresiones, ciertas frases que son oximorones, en general contradicciones, claro, que una inteligencia no podría hacer y que requiere la gracia personal que él tenía. En el caso de Mario Vargas Llosa también, un ensayo lo puede hacer seguramente y no se diferenciará, no lo podrás reconocer como los cuadros falsificados, pero una obra literaria con el sabor específico que tiene el uso de esa lengua, con los adjetivos que pones, y sí, yo creo imposible, ¿no? García Márquez, por ejemplo, hablaba de luchas y discusiones homéricas, de Homero. Sí, me sorprendió cuando lo leí, ¿no? Y luego Vargas Llosa es una persona que sabe usar muy bien las palabrotas. Sí. Es difícil que una máquina se pueda dar cuenta
de qué significa usar una palabrota, que alguien use un lenguaje soez en una circunstancia dada, ¿no? O sea, saber usarla. Ahora, entonces, ¿vos no crees esto de como de Harari, de que la inteligencia artificial va a terminar dominando al hombre? O sea, pues ese es el gran debate. ¿La inteligencia artificial terminará dominando al hombre o el hombre va a mantener su supremacía? El creador va a mantener la supremacía sobre el sujeto que ha creado. Digamos, pues la gente habla como si fuera un individuo. Che, fulana, decime tal cosa. Hey, no sé, Mary, contame tal cosa. Contame. Pero yo creo que ya hay personas que ahora viven y salen a su casa o no, se encuentran con una persona o no, en función de ciertos algoritmos que les son dados por inteligencia artificial. Si tú te quieres someter y si tú crees que eso garantiza una mejor calidad de vida, va a suceder eso, como antes sucedía con las supersticiones. Hay muchas personas que tomaban una decisión o no según lo que un quiromántico le decía, ¿no? O sea, igual que la superstición, si la inteligencia artificial te dice, mira, esa persona ha nacido tal año, estudió acá, ha hecho tales cosas, no te conviene verla. Y si tú te sometes a eso, allá tú, ¿no? Yo creo que eso existe, pero no es algo obligatorio. Y no veo bajo qué condiciones sea obligatorio. Te hago otra pregunta. ¿La inteligencia artificial va a poder tener mayor potencia creativa que el cerebro humano? Para ciertas cosas ya lo tiene. Por ejemplo, para descubrir medicamentos en función de datos sofisticados de medicina. Lo que toma hacer un antibiótico, lo que toma hacer una vacuna es enorme, salvo con el COVID que se aceleraron los protocolos, ¿no? La inteligencia artificial no necesita hacer experimentación con animales, puede acumular una base de datos inmensa y decir esto es lo que cura, esto es lo que corresponde a tal patología. Ya hay un antibiótico, existe, el primero ha sido creado por MIT este año, que con una rapidez y con una eficacia total. O sea, entonces digamos, pero ¿cómo se llega a estas herramientas nuevas? Ya sea las redes, la inteligencia artificial, gente, digamos, pueblos como los nuestros, desprovistos de una educación, de una formación, con patrones culturales también, digamos, un poco perdiendo una identidad, rasgos colectivos, digamos. No es que existe una identidad colectiva, hay rasgos colectivos que digo que definen determinados o se reproducen determinados tipos de conducta en el idioma, en la religión, en la comida, en el baile, en la música, etcétera, etcétera. Pero nuestros pueblos están siendo desprovistos de todas estas cosas. ¿Qué hay que hacer como política de Estado? Ya te estoy preguntando, no como decisión personal. No, ahora, yo pienso que los pueblos originarios y los mestizajes de América Latina ofrecen una serie de aperturas a la modernidad y de talentos insospechados. En los años 90, cuando yo venía de Francia y quería cargar mi teléfono celular, vas y compras en una tienda $10 de carga, ¿no? De crédito. En el caso de Francia, en esa época, eran 14 números que tenías que copiar. En el caso del Perú, se pasaba del celular del que te lo vende directamente, por Bluetooth. Y eso no había en Francia. Fuimos más rápidos en América Latina. Y hoy, en el Perú, existe desde hace unos años lo que llaman billetera digital. Si tú quieres pagar el taxi, quieres comprar el periódico, quieres comprar pan, quieres pagar una mínima cantidad de dinero en el equivalente a menos de $1, lo puedes hacer de un celular a otro a través de lo que se llama Yape en el Perú, que es una expresión de ya pues, Yape se dice en argot, y el número de usuarios que tiene esta billetera digital es 14 millones de personas, una parte importante de la cual no estaba bancarizada. No necesitas tener cuenta bancaria para pagar al taxista $4 desde tu teléfono celular. Pasas de celular a celular. El mundo del mañana ya no va a ser como el mundo de ayer, en el sentido de que el mundo se ha vuelto muy impredecible, o yo lo veo mal. Hay mucha impredecibilidad, el principio de incertidumbre, hay incertidumbre en las relaciones humanas, te estoy hablando de los micros, hay incertidumbre en el desarrollo de la individualidad propia de uno mismo, hay incertidumbre en las relaciones interestatales,
tenemos un mundo que, repito, donde la geopolítica volvió a exigir su lugar, la globalización sigue funcionando. Hay un mundo, digamos, que parece que hay cosas que se van generando por generación espontánea. O sea, la lógica mecanicista de entender el planeta, la configuración del cuerpo, la energía cuántica y todas estas cosas están, digamos, instalando una suerte, y hoy en las relaciones interestatales, hoy citadas o algunos casos, me parece que hay más incertidumbre que previsibilidad. Nos hemos vuelto nostálgicos del mundo bipolar, de la Guerra Fría, que era un juego predecible, con daños colaterales medidos entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Estamos viviendo una época, un año particularmente difícil, a causa parcialmente de la entrada en funciones de Donald Trump, que ha desconocido algunos principios de la política internacional que Estados Unidos contribuyó a poner en práctica desde el año 45, cuando se impone unilateralmente aranceles a países con los que ha firmado tratados de libre comercio, cuando dispara sin prevenir a una embarcación que se desplaza en el Caribe y afirma que son narcotraficantes sin que haya pruebas, y ni siquiera sabiendo el nombre de las 11 personas que han muerto. Cuando niegas el derecho a un jefe de Estado a que vaya a la Asamblea de la ONU, que quede en territorio americano porque está sometido a la extraterritorialidad diplomática, cuando te comportas de esa manera, cuando insultas, cuando interfieres en la justicia brasileña porque eres amigo de ellos, eso genera incertidumbre, sobre todo en las relaciones internacionales y en el comercio internacional, que de un día al otro tienes que pagar 10% más o 50% como el caso de Brasil o de la India, que se tomen medidas económicas como castigo. Eso no sabemos a qué está llevando el punto de vista económico en Estados Unidos. Hay quienes temen que eso vaya a causar una recesión y que en todo caso la inflación aumente. Eso sería grave. Si hay una recesión, sería grave para todos. Pero es una cosa coyuntural de este año, porque tú has citado el caso de Nepal. Lo que ha movido a esos jóvenes que han protestado de una manera grave contra sus autoridades es que les restringan derechos de acceso a las redes sociales. Lo que ellos quieren es poder expresarse y comunicarse y estar en contacto con quienes ellos quieren, como estaban acostumbrados a hacer, por mucho que se trate de un reino en las alturas del Himalaya. Yo creo que si bien hay incertidumbre a ciertos niveles, como los geopolíticos que tú has mencionado, hay otras certidumbres que están reforzándose. Respecto al valor de la vida y de toda vida humana, reconocernos iguales, miembros de una misma fraternidad universal, animales de la misma especie al fin y al cabo, que lo que queremos es darle un sentido al paso por este planeta. Y eso lleva... ¿Vos pensás que eso se está universalizando? Yo creo que esos jóvenes que protestan... Me parece que sos un racionalista, yo lo veo, iluminista, liberal, yo lo Voltaire. Veo. Te veo más Voltaire que otra cosa. No, pero te voy a decir, yo siento que hay una revalorización, por ejemplo, de la filosofía estoica, que se desarrolla durante, sobre todo, la Roma imperial, ¿no? Y que tiene grandes autores, desde la época de César, Cicerón, hasta la llegada del cristianismo. Hace el tránsito, en realidad, entre la filosofía clásica grecorromana y el cristianismo monoteísta. Hay una revalorización. Hace poco vi estadísticas sobre libros sobre o de estoicos. No hay ninguna otra corriente filosófica que tenga tanta presencia en las editoriales del mundo entero que hoy. De la misma manera que espiritualidades que parten de la percepción de la vida humana como un don que hay que agradecer. Un don que hay que agradecer. Eso está presente de alguna manera en todas las religiones seguramente, pero en unas de una manera más explícita. O sea, vos estás diciendo que el mundo material, después me responde rápido porque tengo una pausa, el mundo material, el consumismo, que en un momento colmaba la expectativa de la gente. Hoy lo material única y exclusivamente no es remedio suficiente para el quebranto que uno puede tener en el alma, en el corazón o en la psique, en la psicología. Yo creo que hay eso. O sea, la espiritualidad es búsqueda de eso. Yo creo que hay en marcha una revalorización de esos valores que en el fondo tiene que ver
¿qué es lo que le da sentido a mi vida? Ya, ganar dinero, ser una persona respetada, notable, conocida, famosa, ya, uno puede conseguir todo eso y sin embargo no está satisfecho. ¿Y por qué las iglesias están vacías? Las católicas, por lo menos. Porque hay otras espiritualidades que se vienen desarrollando. No es porque las iglesias tradicionales estén más vacías que no lo están del todo. ¿Ah? No, yo me fui a misa el otro día, no había nadie. No había nadie, ¿no? O sea, muy poca gente. Bueno, pero no sé cuál será la actitud de esas parroquias, no sé cuán comprometidas estén esas iglesias con las necesidades de las familias, con la lucha contra la pobreza, con las necesidades graves de una sociedad, con sus ancianos. ¿Quién acompaña? ¿Cuál es el servicio que la iglesia tradicionalmente ha dado en esas situaciones, no? Bueno, enseguida volvemos para la cosa, pero te quiero, déjame por si me olvido. El actual Papa estuvo mucho tiempo en Perú y es ciudadano peruano. Y vos sos peruano y creo que lo conocés o lo conociste, sos gente próxima. Enseguida, después de Mirando Lejos, seguimos con Fernando Carvalho. Decime, ¿lo conociste al actual Papa, ciudadano peruano? Se analizó, estuvo en las zonas más pobres del Perú. Digamos, un hombre de iglesia, es un hombre muy culto, formado en Chicago, posee varios idiomas. Me imagino que el español habla con mucha fluidez porque tiene 30 años en Perú, si no me equivoco. Es un hombre de ideas, es alguien que se puede constituir en un líder espiritual. Empezó con mucho impulso, mucho empuje. Ahora lo veo que se está... Carlos Wojtyla empieza fuerte y se mantiene fuerte durante todo su mandato. Francisco era el bueno. Ratzinger era el intelectual frío, alemán, hombre de biblioteca, que no podía hacer otra cosa. Pero este aparecía como que tuvo un impulso inicial y ahora está, digamos, en una meseta. No sé si porque los conflictos internacionales del poder temporal son tan grandes que el Vaticano no puede intermediar. Pero bueno, él estuvo en Perú 30 años. ¿Qué referencia nos puede dar? Bueno, él primero llegó como misionero joven, sacerdote, en varios lugares de la costa norte, cerca del Ecuador, y después asumió el obispado a pedido de Francisco, que lo quiso nombrar obispo, razón por la cual tuvo que nacionalizarse para poder ser obispo, en virtud del concordato que hay entre el Perú y el Vaticano. El primer ministro de la época era Pedro Caterano, que es un amigo de Mirando Lejos, que es el que aceleró su naturalización para que pueda ser nombrado obispo de la Iglesia del Perú. A todo lo largo mostró ser un hombre muy identificado con los pobres, como era también la prioridad fijada por Francisco, ¿no? Pero era un pastor, un hombre de escucha, un hombre que transmitía a todo el mundo desear el bien de los demás. De eso testimonian todos los que lo han tratado. Yo lo he conocido en situaciones institucionales. Era una persona tímida que nunca quiso brillar, nunca quiso ser el jefe, nunca fue presidente de la Conferencia Episcopal del Perú. Estaba contento con el cargo que tenía en una diócesis del norte del Perú, Chiclayo. Fue una sorpresa para mí que lo elijan. ¿Vos no pensabas que él podía? No. Habían otros latinoamericanos y otros con más personalidad. Parece que él era el anticandidato fuerte, que era el señor Monseñor Parolín, la más alta autoridad administrativa del Vaticano, secretario de Estado, que era un formidable diplomático y un funcionario jefe de administración, pero que no había sido pastor nunca. No había sido nunca un párroco, una persona que tiene que ver a la familia, los hijos que se drogan, el marido que bebe alcohol, que se mete con otra mujer, los problemas de la vida que los curas tienen que escuchar y ayudar. No tenía ese espíritu. Entonces, yo creo que hubo una polarización entre un pastor, como decía Francisco, con olor a oveja, como pastor, y un funcionario de clase y de envergadura intelectual, pero un funcionario, ¿no? Y bueno, la mayor parte de los cardenales electores escogieron, como había sido Francisco, un pastor. Y se hallaron con este latinoamericano norteamericano, tiene 2 nacionalidades, que era un hombre equilibrado, moderado, creo que es menos audaz que lo que era Francisco en acelerar algunas reformas, pero no por casualidad se puso como nombre León, en homenaje a su predecesor León XIII, que es el que crea la doctrina social de la Iglesia del siglo XIX.
que gobernó hasta los 90 y tantos años pasados y que produjo varias encíclicas, entre otras la célebre Rerum Novarum, sobre las cosas nuevas, ¿no?, cuyo centenario ha dado lugar a una encíclica y cuyo 40º aniversario también a una encíclica, creo que de Pablo VI, ¿no? Es decir, siempre la Iglesia se ha basado en León XIII como el gran fundador. La primera vez que un papa hablaba sobre capitalismo, sobre socialismo, sobre sindicatos, palabras que no formaban parte del lenguaje de la Iglesia. Asumió el mundo tal y como se... O sea, vos que con este papa es el acento en lo social, en los pobres, sí, sigue. Eso yo creo que se mantiene. Respecto de otras reformas institucionales, es posible que sea menos audaz que Francisco. Por ejemplo, el tema de la mujer. Es posible que hasta el momento no ha dado muestras de querer innovar en ese campo como Francisco abrió el camino, ¿no? Abrió el camino nombrando jefa de un dicasterio, es decir, de un ministerio del Vaticano a una mujer y dándole un rol como teólogas. Ahora, una pregunta. Juan Pablo II asume el papado en Roma, allá por el 80, creo, si no estoy equivocado. 78. 78, ¿verdad? Sí. El 78 que muere, sí. Que duró muy poco tiempo. Juan Pablo I muere. Sí. Pero ya tiene una incidencia en la política internacional. Un polaco, disidente del comunismo, amigo de Walesa, del ex Walesa, líder sindical de la época. Pero en cambio lo vemos a o sea, no sé, emerge. Algunos pensaban que era un no a Trump, la elección de él, una suerte de impugnarlo de alguna manera. Cuando Trump gana era muy patotero, decimos acá, muy hablador, muy bocazas, como dicen en España. Pero sin embargo, parece que la poliarquía, en vez de habilitarle o darle mayor espacio político en el sentido de cumplir una función espiritual, retórica, moral al Vaticano, no le da espacio. El mundo bipolar le daba más espacio. ¿Es así o no es así? Te pregunto por una percepción equivocada. Nadie ha podido jugar un papel de intermediación eficaz ahora respecto de los conflictos en marcha. Veamos lo que ha pasado con Qatar, ¿no?, que ha sido objeto de un bombardeo por parte de Israel, que justamente es el país intermediador por excelencia. Y Trump ha fracasado en Ucrania y también sobre el Medio Oriente. No ha obtenido los resultados que se propuso. Vamos a ver cómo termina la crisis con Venezuela y vamos a ver si logra de alguna manera una solución razonable para la agresión rusa contra Ucrania. Pero manifiestamente es un hombre prudente, siempre ha sido un hombre, considero incluso tímido y prudente, y se da cuenta que no es el momento de entrar en conflicto abierto con Donald Trump, pero sí hay una contradicción claramente enunciada cuando el bombardeo a Irán, Trump dijo, primero uso la fuerza y luego converso. Y León XIV siempre ha rechazado el uso de la fuerza para resolver los problemas, diciendo que generan más problemas de los que resuelven. En fin, son dos visiones del uso de la fuerza diferentes, ¿no? Es evidente que ha buscado evitar un enfrentamiento con Donald Trump que al mismo tiempo supone no polarizar más de lo que ya está la Iglesia Católica de los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos hay obispos y hay sacerdotes y hay creyentes muy anti-Trump y muy pro-cambios en un país donde la Iglesia Católica es minoritaria respecto de la mayoría protestante, mayoría en donde, por ejemplo, el divorcio es una cosa perfectamente legitimada, mientras que la Iglesia Católica sigue privando de comunión a las personas que se han divorciado y que aún se han divorciado en algunos casos a pesar de su voluntad. Entonces, hay temas complicados en las relaciones en Estados Unidos y en el resto del mundo entre católicos y otras confesiones cristianas, y hay también el problema de no entrar en conflicto con los Estados Unidos y perder tu capacidad de interlocución. En algún momento irá a su país y veremos más. Por lo pronto lo que hemos visto es que ha recibido sobre todo al vicepresidente Vance, que algunos dicen que tiene un acercamiento al catolicismo, ¿no? Ahora, vamos a poner la región. La región también se muestra incierta en el sentido de que tuvimos un Boric en Chile de la izquierda que venía,
después fue bastante predecible, pero ahora parece que la candidata que puede ganar de la coalición que está en el gobierno es del Partido Comunista, un poco más radical aparentemente. Perú, inestable, presidentes presos, 5 expresidentes presos, procesados. Colombia con un Petro que no sabemos hacia dónde juega, oscila. Maduro, que es ilegítimo, pues no ganó las elecciones. Eso no justifica la intervención militar, ya es otra cosa. Brasil con Lula, y en Argentina Milei, que fue un fenómeno de decir, bueno, el hartazgo de la política, el hartazgo del Estado, el hartazgo de todo, y el fracaso del kirchnerismo, pero que ahora se revirtió la semana pasada con un 13% de triunfo del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. América Latina también está, digamos, desde el punto de vista político, nadie puede pronosticar hacia dónde va América Latina. México cumple una presidenta izquierda un poco más moderada que López Obrador, porque se nota que no es una caudilla, sino que fue electa por él y tiene un formato más de académica, de física, una mujer más fría, el otro mucho más emocional. ¿Cómo ves vos la región en este conflicto donde está Estados Unidos declinando, o sea, perdiendo el centro del mundo, y el Pacífico, que vos estuviste recién despegando de una manera increíble? Yo mencionaría los buenos ejemplos también. El principal de los buenos ejemplos es sin duda Uruguay, que es un país que ha mostrado que una alternancia democrática entre una izquierda moderada y una derecha moderada terminan por encontrarse en el centro y darle continuidad a las políticas de Estado. Son 3 millones de habitantes. Ya, pero, yo admiro a Uruguay, sí, pero es un modelo. Y fíjate, en Bolivia estamos ante la eventual victoria de un candidato también moderado y que aspira a ser de centro, es decir, a no confrontar todo el legado dejado por los últimos 20 años del movimiento del socialismo. Por muy negativo que haya podido ser y por muy calamitoso que sea el final de Evo Morales, que lo es, tú tienes que asumir una esperanza decepcionada. La gente que han votado por Evo Morales, incluso por Arce. Entonces yo veo con mucha confianza un retorno a posturas más moderadas y más dialogantes y más abiertas a la diversidad que antes, cuando a partir de la Revolución Cubana nuestro continente se polarizó entre una izquierda con vocación totalitaria y una derecha que no tenía diálogo y que no recogía la demanda social popular porque la asociaba con nosotros, ¿no? Yo pienso que hay cosas positivas en ese sentido y espero de que se abran camino en otros países también, para comenzar por el mío, que es el que más me concierne directamente, ¿no? Y en ese sentido, la experiencia paraguaya para mí también es interesante, porque yo lo que siento en este país, quizás es un error, pero me permito decirlo, es que no hay una situación crispada y polarizada. Hay descontento, como en todas las sociedades del mundo, pero según algunos latinobarómetros, de todos los países latinoamericanos, aquel en que hay menos irritación política es Paraguay. También lo veo como una cosa positiva. Es cierto que las cifras macroeconómicas son positivas, pero lo que no siento en Paraguay es que haya una polarización de unos que quieren sacar de los pelos a los otros y que consideran que son totalmente negativos y viceversa. Yo creo que el gran progreso que hemos hecho es salir del maniqueísmo que fue impregnado en todo el continente por las utopías de la Revolución Cubana, en donde, en buena cuenta, usurparon la primera línea del himno paraguayo, ¿no? República o muerte. Tradujeron eso a la lucha armada guerrillera, creyendo que era la solución, y de hecho Cuba quiso exportar su método guerrillero en otros países de la región. El Che Guevara es la prueba viviente, pero también en mi país, el Perú. De manera que yo veo como una cosa positiva que emerjan posturas, algunos pueden llamarlas de centro, u otras simplemente, como decía Albert Camus, el escritor francés premio Nobel, no solamente podría ser miembro de un partido de los que no están seguros de tener la razón. Es difícil en política,
porque si no se presenta como un hombre convencido, uno no convence. Pero poner un poquito de dudas en los grandes esquemas, en las grandes ideologías que nos han enmarcado los últimos 70 años. Ahora, a ver, hubo con Milei, con Trump, se instaló en los opinólogos y los expertos de campañas electorales y en la visión popular, si querés hacer política tenés que irte por una negación abrupta del sistema. Que son malos los otros. Y hay que destruir, o sea, Milei, Trump, el antisistémico, era el hombre que tenía mayor, en Perú también en su momento ganó Fujimori, que era de alguna manera, por más que su discurso no sé si fue muy antisistémico. Sí, contra lo que él quería eliminar, contra los jueces, era una cueva de chacales, y luego contra la clase política, que era una clase vendida e inútil. Sí, él instigó en el Perú una descredibilización de las instituciones, y él llegó a decir que el Perú había sido un país colonial hasta que él llegó al poder en 1990. Es decir, y cuando le preguntaron a quién admiraba de la historia del Perú, dijo que a nadie. Y el señor no encontraba una sola persona ahora, estas figuras extrasistémicas no van a tener la posibilidad electoral que tuvieron hasta hace 2 años Milei en Argentina, Trump en Estados Unidos. También se habla de algunos liderazgos fuertes como Erdogan, o sea, figuras, digamos, el húngaro, digamos. O sea, la pregunta es, el político que puede navegar en estas, que no quiere tener la razón en todo, como decía Camus. ¿Qué va a hacer? El extrasistémico, vos pensás que nosotros tuvimos una elección en una figura extrasistémica, sacó 20 y tantos % de los votos, ¿verdad? Paraguayo-Cuba. O sea, fue una sorpresa para un país tan conservador como el paraguayo. Y después viene lo de Milei, después lo de Bolsonaro, otro extrasistémico, que todo estaba mal. Después Trump, hay que también. Y los políticos tradicionales, Macron, aparentemente su gobierno está muy cuestionado. Sin embargo, el Sánchez, que hace una mezcolanza de todo, se queda en el gobierno en España. ¿Cómo ves todo eso? Yo creo que en el fondo, tras habernos acercado al abismo de la guerra y de la autodestrucción, en Europa se vive con una dureza y con una claridad manifiesta, y las polarizaciones inútiles y la destrucción de los mecanismos de integración que hay en curso en América Latina es una cosa lamentable. Ninguno de los mecanismos está funcionando. Va a llegar una generación de nuevos líderes mucho más moderados, menos ideologizados, menos poseedores de una verdad absoluta, con una narrativa hecha y preparada por manuales. Yo veo venir eso, me parece que ha sido el caso en Bolivia, con los resultados y la campaña de Jaime Paz, es lo que yo siento en Uruguay, el aprecio unánime con el que se despidió José Mujica lo muestra. Pensé que había sido guerrillero de joven, pero fue un demócrata cuando estuvo en el poder y se la pasó enseñando. No hay que creer tanto en el narcisismo de los políticos, al fin y al cabo lo que vamos a hacer es muy poco, y se habla mucho de nosotros, lo que vamos a hacer es muy poco. Quien puede hacer las cosas son las instituciones públicas, si no tienen corrupción, y privadas, si hay empresarios con un sentido de la responsabilidad pública y de la ética. Y yo pienso que en los países que yo veo afectados por el caso Odebrecht, un caso regional de corrupción organizada, hay una conciencia nueva entre los empresarios. Yo tengo mucha confianza en la evolución de un sector del empresariado de los países de América Latina. Yo pienso que la clase política no está a la altura. Hay países en donde los empresarios hablan sobre inclusión, sobre cambio climático, sobre el desarrollo sostenible, mientras que los políticos no conocen qué significa eso. Eso hay también. Pero eso muestra que la sociedad civil, por una parte, y los jóvenes, por otra, son una razón para tener esperanza. Y digo jóvenes, porque el machismo en el que hemos sido educados nosotros, el racismo en el que hemos sido educados, la arrogancia... No hay racismo.
Hay clasismo, pero no racismo. Ya, bueno, pero en todo caso, en los países en los países andinos es un problema serio. Eso hoy no se presenta de la misma manera. No se presenta. Y hay de un político que pueda verse asociado con lo que antes era tradicional, el desprecio a alguien considerado inferior. De manera que en lo que yo llevo vivido en América Latina, siento que hay un progreso en la sociedad. O sea, tu optimismo se funda en que la razón va a vencer a la irracionalidad y, digamos, la moderación al dogmatismo. Y que al mismo tiempo hemos aprendido cómo hacer de verdad para reducir la pobreza. Y en eso el Perú y Paraguay están iguales, porque estamos reduciendo la pobreza con crecimiento económico. Y el crecimiento económico solo se consigue cuando hay inversión y cuando se deja que los empresarios puedan arriesgar su dinero. Vea, nos tenemos que ir, pero quiero un amigo en común que falleció, Mario Vargas Llosa, el legado de Mario. Hemos leído el libro de Pedro Cateliano, el legado de Mario. ¿Cuál fue el legado de Mario Vargas, el último premio Nobel en español? Bueno, como Pedro Cateliano ha puesto en evidencia, hizo un legado en dos campos diferentes. Por una parte, una literatura que ha desnudado los resortes secretos de nuestra sociedad. Yo cuando a los 15 años leí Conversación en la Catedral, escuché un lenguaje que no había escuchado nunca en boca de adultos y descubrí lo que pasaba en las familias, entre el marido y la mujer, la relación con los hijos, las relaciones con el personal, el trabajo. Aprendí a ver mi sociedad de una manera diferente, con esa insolencia crítica y con esa construcción de arquitectura global que tenía Mario Vargas Llosa. Pero paralelamente a ese aporte, desnudar los resortes ocultos de las relaciones personales y sociales, hay el otro legado que es el de la integridad en política. Un hombre que era capaz de perder una elección antes que mentir. Y eso es lo que le pasó el año 90. Dijo lo que iba a hacer y por eso perdió. El país no estaba preparado, como lo hubiera estado ahora o como lo ha estado Argentina cuando eligió a Milei, para hacer esas reformas inevitables y además de manual del Fondo Monetario Internacional. No hay una gran creatividad tampoco en hacerlas. Él dijo lo que iba a hacer, la sociedad no estaba preparada, Fujimori dijo que no iba a hacer eso y terminó por hacerlo. Bueno, ha sido una noche más, como diría mi amigo Humberto Rubín. A Fernando lo veo muy optimista, me parece fantástico. Yo, sin embargo, me declaro un pesimista optimista. Una noche más.